Faro en la noche. Gracias, queridos amigos, por estar con nosotros en Faro en la noche, un conversatorio muy interesante, muy sabroso. Y hoy vamos a dialogar realmente con un gran amigo, a quien admiro mucho, a quien quiero mucho, pero también un hombre muy edificante, con una gran capacidad de servicio social y sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá. ¿Usted le suena el tema de los bancos de alimentos? Pues estamos con el director del Banco de Alimentos Arquidiocesano y también el presidente de la Junta Directiva de los Bancos de Alimentos a nivel nacional, el padre Daniel Saldarriaga. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Ramón, y muy buenas noches a todos ustedes que están conectados con Faro en la noche. Qué bueno que puedan ya tener a Cristovisión en todos los televisores a donde la señal ha ido abriendo gracias a su gestión y al don del Espíritu Santo que sopla para donde Dios quiere, que puede llegar a tantas más personas esta señal. Mi Dios es muy grande, hace cosas maravillosas. Y una de las cosas maravillosas que ha generado es esa realidad de los bancos de alimentos. Nos han puesto a pensar, usted nos ha puesto a pensar mucho, han salido algunos videos en Cristovisión sobre eso que pareciera que no, y es que hay mucha gente que vive con hambre, hay mucha gente que está experimentando el hambre en nuestro país y en el mundo. Ramón, hay una realidad que duele, y el Papa Francisco ha puesto el dedo en la llaga, llegando al punto de decir: la comida que se bota se le roba a la mesa de los pobres. Y San Juan Pablo II, cuando íbamos a entrar en el nuevo milenio, para los que somos un poquito más viejos, y en el 2000 estábamos viendo un nuevo milenio en el que íbamos a entrar, advertía que era hora de una nueva imaginación de la caridad. Y surge por voluntad del cardenal Pedro Rubiano esta obra en la Arquidiócesis de Bogotá, que para aquel momento era toda la ciudad, y eran los municipios del oriente de Cundinamarca y hacia el occidente el municipio de Cota. Pero nuestra intervención hoy, por pura bondad de Dios, nos permite seguir con las diócesis vecinas de Fontibón, de Soacha, de Engativá. Tenemos organizaciones en los lados de Girardot, de Facatativá y de Zipaquirá, que son las otras tres diócesis en Cundinamarca, y logramos, por bondad de Dios, llegar a otros bancos de alimentos, porque tenemos momentos en los que Dios, que no se deja ganar en generosidad, nos hace ver las necesidades de estos hermanos para salir a socorrerlos. El Papa Francisco en la visita nos dice: tenemos que estar en actitud de salida, y él nos propuso que hacía el primer paso. Los pasos siguientes los tenemos que hacer todos nosotros. Mucha gente derrocha la comida, bota la comida. Se sorprende uno hoy que se come un pedazo, no se piensa como que voy a compartir esto con alguien, sino que de una vez se bota la basura. Ese derroche clama al cielo cuando hay tanta gente hambrienta. ¿Cuál es la dinámica de los bancos de alimentos? Ramón, hay dos cosas que son curiosas hoy. De un lado, hemos aprendido a comer lo suficiente para estar bien, porque los kilos de más que tengamos que cargar nos traen tantos problemas que vamos aprendiendo cada día mejor a comer lo suficiente para estar bien. Dígamelo a mí, eso es serio. Pero al lado de esto, la comida para muchos resulta muy barata. Y apareció en el nivel de la venta de los alimentos la palabra promoción, y paquetes de 1000 y paquetes de 2000. Y a veces muchas personas, a la voz de que viene en promoción toda esta comida, quieren llevar más de lo que necesitan, más de lo que les hace falta, y están viendo que en sus casas lo que no se consume no nos preocupa. Si toca botarlo, lo botamos, pero es que nos costó muy poco. Al lado de eso, a nuestra ciudad llega suficiente comida para toda la gente que vive en Bogotá y en los municipios cercanos, porque mucha de la comida que se consume en Cundinamarca y en la misma Boyacá a veces pasa primero por la plaza central de abastos de Bogotá y luego va a los comercios. Eso hace
que mucha comida tenga que pasear demasiado. Y muchas veces, por malos embalajes o porque el precio no estuvo tan bueno como se esperaba, hay productos que se quedan. Ah, caramba. Hay un desperdicio grande. Pero aquí, hoy, con Faro en la Noche, con el Padre Ramón y con el Santo Padre, tenemos que hacer eco a que el Papa nos está diciendo que para este 19 hay que hacer una gran jornada por los pobres. Sí, sí, sí. Y esa jornada es que nosotros, si somos cristianos de verdad y somos cristianos orantes, no podemos dejar de mirar a Jesús en el rostro del que sufre, del que pasa hambre y del que tiene necesidad. Ese rostro, si está muy cercano a nosotros, si no lo queremos ver, es porque de pronto nuestra espiritualidad no tiene la suficiente profundidad, nuestra espiritualidad no tiene la contundencia de estar queriéndonos encontrar de veras con Dios. Cuando hablamos en el Banco de Alimentos de ese servicio a los más necesitados, estamos hablando de cuántas toneladas que se mueven de comida para los más necesitados en el Banco de Alimentos. Ramón, estamos moviendo en Bogotá alrededor de 1.200.000 kilos cada mes. 1 millón, eso es harto. Eso es una buena cantidad. Claro. Sí, cada 20.000 kilos son una mula. Una tractomula. Una tractomula. Ah, caramba. Sí, entonces, aquí habría Pero eso llega a través de qué, de entidades. Llega de muchos almacenes grandes, de las industrias, especialmente industrias que están aquí en la sabana. Algunas industrias del nivel nacional nos están acercando productos. Llegan de los campos. En los campos nos están entregando productos que no tuvieron oportunidad de ser comercializados. Y aquí una cuñita chiquita. Si ustedes buscan en Google Banco de Alimentos Bogotá, o ya que llegan por tantos canales también a otras ciudades, Banco de Alimentos de la ciudad donde se encuentran, o buscan por Google Bancos de Alimentos de Colombia, van a encontrar las páginas y los contactos en esas páginas para que si tienen productos para donar o tienen una organización donde ofrecen alimentos a población necesitada y quieren contar con nuestro apoyo, pues sería muy grato que nos encuentren y que nos podamos unir. O sea, esto es un tema de empresarios, pero también de cualquier persona que dice, yo quiero contribuir para que alguien se sacie porque tiene hambre y está viviendo situaciones de pobreza extrema, puedo llevar comida también al Banco de Alimentos. Sí, hay gente que nos está ayudando. Cuando a mí me dice una familia, es que tengo un mercadito y yo quiero aportarle un mercadito, yo les sugiero acérquese a su parroquia. Y acérquese a su parroquia porque evitamos dar tantas vueltas. Todas las parroquias de Bogotá, Fontibón, Soacha, Engativá, Zipaquirá, Facatativá, tienen familias a las que están socorriendo. Pero si tienen un volumen importante de productos y tienen unos excedentes de cosecha o tienen porque hicieron una importación, productos que ya se van acercando a la fecha de vencimiento, pero están en perfecta inocuidad, en perfecto estado de poder ser consumidos con la gente que los necesita, queremos esa información. Al lado de que le podemos recibir a todos los que nos quieran ayudar, ojo, solamente les podemos entregar a las organizaciones que nos demuestren de haber cruzado un proceso, después de haber cruzado un proceso social por el Banco de Alimentos, para que se acerquen al Banco de Alimentos. Como organización no le entregamos a nadie en particular. Eso es bueno porque también da como un sentido de acompañamiento de esas organizaciones y que esas organizaciones de verdad estén situadas en un sentido de atención a los más necesitados. Sí, muchos de los que nos ayudan dicen, no, pero es que hay mucha sinvergüenzada, mucha de la gente que pide no tiene necesidad. Y eso puede ser verdad, pero nuestra conciencia y el trabajo del Banco de Alimentos con nuestros trabajadores sociales, con los nutricionistas, con los estudiantes. El año pasado tuvimos 1.201 estudiantes de 32 universidades y de 65 programas académicos. Este año va a crecer ese número de estudiantes y vamos a tener de verdad muchas más intervenciones porque seguimos creciendo en toda esa intervención y seguimos viendo que para muchos jóvenes acercarse a esas realidades de los más pobres es algo que nace en su corazón y que lo compromete más
en su nivel de ser un profesional sensible y socialmente comprometido. Pero el no entregarle a personas en particular hace que el banco de alimentos no tenga esa visita de personas que pueden ser de verdad necesitados o inescrupulosos. Nos ha tocado cerrar la puerta totalmente porque sabemos de muchos que tienen la necesidad, que pasan dificultades, pero queremos que se haga bien. San Felipe Neri decía, hagamos el bien, pero hagámoslo bien. Hacer el bien no es fácil, pero hacer bien el bien, que es un poquito más difícil, pues es dejarle a Dios hacer lo que es de Dios, porque el César está haciendo lo propio que es del César. Aquí nosotros como Arquidiócesis de Bogotá y con las iglesias diocesanas cercanas, porque su señor obispo y los obispos de las otras diócesis son de los que le han dado la venia a ver que el Banco de Alimentos, como ha surgido dentro del corazón de la iglesia diocesana, sea una obra con la que Dios haga una caridad con imaginación. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con el padre Daniel Saldarriaga, director del Banco Arquidiocesano de Alimentos. Queremos luchar juntos contra el hambre. Y ese juntos contra el hambre es que usted que me puede ayudar y este que está ayudándole a los que son ancianos o a los que son niños o a los farmacodependientes, no importa el credo, el 30% de la población que hoy ayudamos son no católicos. Ya regresamos con Faro en la Noche. Estamos con el padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Bogotá. Este banco, sin lugar a dudas, es uno de los más grandes, ¿no? Prácticamente. Pues Dios ha sido providente. Hoy en día contamos con 120 personas que están trabajando aquí con nosotros. Ajá. Tienen sus contratos, porque cuando empezamos con el cardenal nos propusimos que ojalá pudiésemos generar empleos. De ellos hay un poco más de 20 que están estudiando, y por nuestra junta directiva el banco los apoya económicamente también. Esto es muy bonito, o sea, es una obra social que provee alimento a mucha gente, pero también es una obra social muy organizada en la cual los que trabajan también se les paga porque están trabajando tiempo completo. Claro. Pues es que los objetivos de desarrollo de sostenibilidad sostenible nos están diciendo que tenemos que trabajar para lograr superar la pobreza, lograr superar el hambre, lograr apoyar a las madres gestantes y lactantes, lograr superar todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información para hacer más accesible las acciones que nosotros hacemos a un cambio real y las sinergias. Hay mucha gente que quiere ayudar. En esos 5 objetivos nos hemos trazado de verdad una tarea y queremos desarrollar gente. Hoy, con alegría, tenemos que algunos de estos muchachos que han venido a trabajar al banco son profesionales trabajando en empresas que se han vuelto magníficos donantes y benefactores del Banco de Alimentos. Uno de ellos es un doctor en historia que está con la Universidad Surcolombiana en el Huila, y tenemos hoy una ilusión de seguir haciendo posible que nuestros jóvenes logren acceder a la universidad. Lo que tienen las empresas de responsabilidad social hoy nos está obligando también a mirar cómo mejoramos las condiciones de vida de las personas que trabajan con nosotros. Y en esto estamos haciendo un pare para considerar hacia adentro del banco, y estamos haciendo de verdad un trabajo también con las organizaciones para que estas organizaciones vinculadas al Banco de Alimentos puedan hacer un trabajo que, como dice el cardenal Rubén, sepa a evangelio. Estas dos líneas que hoy de pronto golpean muy fuerte debido al magisterio del Papa Francisco, caridad inteligente, que sepa evangelio, tiene que ser también, usted nos ha dicho, muy organizado. No solo es el carisma de alguien que tiene como virtud para esas cosas, sino tiene que tener algo de estructura, de organización, de cumplimiento de la ley, de una cantidad de cosas que no solo es de hagamos esto de buena voluntad. Tal vez usted que sabe mucho de eso, porque ya lleva mucho tiempo en este tema de la caridad inteligente y organizada, ¿qué podría decirle a la gente que dice, caramba, yo quiero hacer una fundación para atender no sé qué, quiero hacer una cosa para atender cierta situación de mi barrio, de mi comunidad? ¿Qué se le puede decir a la gente al respecto?
Pues hace un tiempo, cuando estaba director de la DIAN, el doctor Ortega, decía que en este país hay alrededor de 200.000 fundaciones. Hay muchísimas, muchas son de papel, muchas las hicieron porque quisieron en algún momento hacer algo mejor o hacer algo diferente, pero no es fácil hacer una fundación hoy. Hay muchas exigencias, tener una contabilidad, llevar unos estatutos, tener de pronto unas personas que nos hacen pensar en lo que la ley nos está exigiendo, tener de verdad un objeto fundacional en el que nos fijemos con todo un equipo que es ese famoso gobierno corporativo, poder tener estrategia, podernos fijar en un foco para no tratar de pensar en demasiadas cosas, sino concentrarnos en algo que aprendamos a hacer bien y juntar más voluntades para hacer ese bien que pensamos era lo que debía ser nuestra fundación, la clave de lo que estamos haciendo. Como Banco de Alimentos de Bogotá, queremos luchar juntos contra el hambre. Y ese juntos contra el hambre es que usted que me puede ayudar y este que está ayudándole a los que son ancianos o a los que son niños o a los farmacodependientes, no importa el credo, el 30% de la población que hoy ayudamos son no católicos. Eso es interesante. El cardenal Pedro un día dijo, es que el hambre no tiene religión. Y esta es una verdad de apuño que de verdad hoy para nuestra iglesia arquidiocesana, que sufre con el dolor de tantos que necesitan, siente que tiene una obra junto con muchas otras obras. Creo que el padre Jaime Mancera estaba haciendo un inventario de fundaciones católicas en la arquidiócesis de Bogotá y hay alrededor de 1.800. Muchas son educación, muchas son salud, muchas son otros temas de reflexión. Nuestro Banco de Alimentos tiene hoy alrededor de 1.041 organizaciones donde cerca de 300.000 personas se favorecen. Pero cuando yo digo cerca de 300.000 personas se favorecen, estoy diciendo que nuestro trabajo todavía es muy chiquito. Necesitamos de muchos de ustedes, porque solo Bogotá puede tener 1.940.000 personas sin seguridad alimentaria, y eso sin contar la población que hay en los municipios de alrededor. Muy cerca de Bogotá están los municipios que proveen muy buena parte de los alimentos, pero allí, en las cifras que da el Departamento Administrativo de Planeación, pues los niveles de pobreza son los que hacen que todo nuestro país esté en un nivel de pobreza todavía alto. Entiéndase ese 1.900.000 de personas que viven sin seguridad alimentaria, que comen una sola vez, que no comen. ¿Qué se entiende por eso? Son muchas personas que en la ingesta que hacen, en la comidita que pueden llevarse a su boca, no tienen los suficientes nutrientes para llevar una vida saludable. Muchos son niños. Es curioso, a mí de los que más me alarman son los jóvenes de las universidades. Muchos jóvenes están trabajando en el día y van a estudiar en la universidad. De ellos, muchos van al banco a presentar la práctica social, pero muchos no, si tienen para unas fotocopias y para los transportes, no tienen para comer. Y a veces están en las mejores universidades del centro y contra los cerros, o a veces están en otras universidades, porque Bogotá tiene muchas universidades, y hoy el universo de los jóvenes que están arriesgándose, no importa si toca aguantar hambre, y no importa si toca hacer muchos esfuerzos y sacrificios para ir a la academia, son muchos. Y en esto hay universidades que hacen un trabajo buenísimo para apoyarlos. Necesitamos identificar que en muchas de nuestras escuelas, aunque el distrito hace un esfuerzo muy grande con los refrigerios escolares, muchas de nuestras escuelas o colegios que hay alrededor de los colegios distritales tienen a muchos muchachitos de los más pobres también que no alcanzaron a tener cupo en un colegio distrital, aunque sea gratuito y aunque son muy buenos, y entonces en esos colegios allá sí no les dan nada de comer. Y mamás que si tienen para pagar la pensión, para pagar un arriendo, para pagar los servicios, para pagar de pronto algo de lo mínimo en los transportes de sus recorridos, pues lo que queda para comida a veces es muy poquito. O sea, en Bogotá hay gente que come mucho, come hamburguesa, bota la mitad y no le importa. Y otros que aguapanlita y si al caso una tostada y no más. Sí, hay una cultura y se advierten en los observatorios de Norteamérica y de Europa,
¿Dónde está una tercera parte de todos los alimentos que se producen en el mundo que se van a la destrucción, a la basura? Más del 40% en los campos, más del 40%. Más de un 24% están en las mesas de nuestras casas. En muchas de nuestras casas se preparó comida para el que venía por la noche, pero si por la noche llegó cansado y no quiso comer, Ahí se quedó. esa comida se queda. Y no es de Y a calentado veces para se el otro día, guarda. sino... No, eso nos tocó cuando éramos varios hijos en la sí, misma casa. calentado. Y la mamá era la gerente y la ella sabía encargada de administrar muy disciplina de bien. la casa. Y entonces ella lo reprocesaba. Sí. Pero ya a veces lo meten a la nevera y el día en que hacen el aseo y orden de la nevera, afuera, botan una cantidad de comida que estaba ahí. Un 23% está en los restaurantes. Va poca gente con relación al universo de toda la ciudad a los restaurantes. Pero mucha gente en los restaurantes, y eso se ve como etiqueta y como elegante, que piden una entrada y venían como con hambrecita o con filo o con un apetito voraz y se sientan a la mesa y con la entrada y la bebida comienzan a comer y ya cuando llega el plato fuerte, de pronto comen pensando en que si toca seguir trabajando por la tarde, yo no me quiero llenar demasiado. Y ya nadie pide para llevarse para la casa. Sí, ya casi nadie le da como pena. Por un lado da pena, por el otro lado es que se nos olvida. Y entonces de pronto metemos eso dentro de nuestro maletín o dentro de nuestro morral o en el carro y con lo del pico y placa nos damos cuenta el tercer día porque se sube uno al carro y esto huele como rancio, como maluco y entonces buscamos a ver cuál es la causa y una comida, entonces ya después no se lleva. Y a veces no es fácil encontrar a quién dársela. Unos amigos de Postobón hicieron un ejercicio, hicieron una publicidad muy, muy bonita, hicieron un trabajo social muy motivador. Yo no sé qué tanto hayan logrado, pero en lo que uno ve no se logró todo lo que se pensaba. Desarrollar esa cultura para que no dejemos que se pierda lo que no podemos aprovechar es una de las llamadas que nos ha hecho el Papa. Los dos grupos más grandes que hoy no tienen seguro el alimento son los que han sido víctimas de la violencia y los que están en nuestros campos. A veces en nuestras ciudades viven muchos que se salieron de los campos a encontrar una oportunidad o están huyendo de la violencia. Y en una ciudad como la nuestra hay gente con hambre, pero no porque falte comida. La inequidad nuestra es brava. Y muchos no saben que nosotros existimos. Es que si hubiese más gente que tuviera la oportunidad de conocer que esto se está haciendo, pues tendríamos una oportunidad parecida a la de Cristovisión que hace esa semana en la que solidaridad del maratón. hacen la maratón Cristovisión y logran concientizar para que sea mucha gente la que ayuda, porque no nos imaginamos cuántos de los que tienen por compañía a Cristovisión, si no fuera por Cristovisión, no tendrían ninguna compañía. Y estamos hablando de ciertos trabajos, hablando de ciertas condiciones de enfermedad y hablando de personas que perdieron su libertad. Aquí hay una serie de programas que traen mucha bondad y mucha calidad en ese llamado que hacen para ver con los ojos de Jesús, pero nosotros no tenemos un canal, claro, ni hemos sido tan disciplinados para tener unas columnas que nos permitan que más gente esté más conectada sabiendo que existimos. Vamos a hacer una pausa y seguimos en Faro en la Noche. Y lo que me tocó fue fusilarlo. Como cuando llegamos nosotros de párrocos a nuestras parroquias, nosotros no tenemos un guión de todo lo que hay que hacer, sino que vamos oyendo a los fieles y oyendo a mucha gente, sabiendo nuestro banco surge porque había una iniciativa de empresarios muy interesante en aquella época que era UNIAPAC, Unión Internacional de Empresarios Cristianos. Ya regresamos con Faro en la Noche. Bueno, Daniel, usted es de la Arquidiócesis de Bogotá, pero es paisa, ¿no? Por bondad de Dios. Le dicen el paisa Saldarriaga, siempre. Sí. Todo el mundo lo conoce en Bogotá como el paisa Saldarriaga. Entre el clero. Entre el clero, ¿no? Sí. En otros horizontes del padre Daniel, claro que sí. Sí, claro que sí. Sí, yo llegué al seminario menor a hacer quinto y sexto bachillerato, que así se llamaba en esa época. Quinto y sexto. Y luego todo el seminario. Mis 7 años de seminario. Fui feliz. Hoy que tuvimos reunión del clero en el seminario conciliar,
qué casa, sí, Esa casa acogedora, es esa maravillosa. casa La tiene casa recuerdos muy lindos. ahí nos formamos en la 94. Y voy a cumplir 28 años ya. ¿Ya 28 años de El sacerdote? próximo 25 de Pero no noviembre. se nota ni una cana siquiera. No, es que En televisión no se ven las canas de la al ventaja. lado suyo ya uno, aquí tiene usted sus En productos en maravillosos. televisión no se le ven las canas a uno de la ventaja, ya después sí. Bueno, esa vena social, ¿cómo se despertó? O sea, ¿eso nació con usted en su camino sacerdotal o fue que el cardenal Rubiano le dijo, oiga, ¿usted por qué no maneja el banco de alimentos y usted ahí se le despertó una...? Yo creo que hay tres cosas. De un lado, la parroquia en la que yo me moví de niño tenía un movimiento en el que buscaban el mercado de los pobres y el municipio prestaba una volqueta y recogían los mercados en una volqueta y había un grupo de voluntarias y mi mamá de soltera fue voluntaria. Recogían muchísimo mercado, pero lo recogían en una volqueta. Después a mí me tocó ser vicario parroquial mis 2 primeros años de sacerdocio con el padre Siervo de Jesús Cruz. Santo varón, ¿no? Santo varón, Santo un varón, hombre Siervo de increíble Jesús de la Cruz, arquidiócesis claro. de Bogotá, de la historia del seminario, de los sacerdotes mayores de esta arquidiócesis. Muchos todavía lo mantienen en muy grato recuerdo. Las vocaciones de sacerdotes como Juan David Uribe, Hernando Gómez, Andrés Barrero, fueron motivadas por él. Y este hombre tenía una sensibilidad, él tenía la cajita de San José desde el seminario y con ayudas de personas que le decían, porque sabían que tenía la cajita de San José, le ayudaba a algunos seminaristas pobres para una nueva sotana o para unos zapatos o para sus libros. Él era muy generoso. Y luego, cuando yo empiezo a ser párroco en Tibabuyes, traté de implementar esa actividad social y la traté de continuar. El padre Mario, que había estado antes, y Monseñor Carlos Sánchez, que era nuestro vicario episcopal y era un aliado genial. Acaba de cumplir 89 años el sábado pasado. Fundador de la SPAC, ¿no? Y líder todavía de la SPAC. Un hombre increíble. A mí me sorprenden mucho él y el padre Isaías Guerrero, un hombre increíble en la historia de Bogotá. Eso todavía no se ha escrito ni se conoce. Ahí le queda una tarea a usted muy grande. Una tareita, hacerle faro en la noche con a Isaías el Instituto Guerrero. San Pablo Apóstol, que es una obra increíble, maravillosa, del mayor orgullo para nuestra arquidiócesis. Y entonces trabajaba todo ese tema social. Y el cardenal supo, por Alberto Reyes, un antecesor suyo en la aquí, Catedral de Fontibón. en la Catedral de Fontibón, él le dijo a Monseñor Pedro que yo de pronto sí le podía ayudar a hacer el banco de alimentos, porque ya habían intentado con algunos sacerdotes empezarlo. De hecho, en Colombia ya había 7 bancos de alimentos, hoy somos 18 bancos de alimentos, y empezamos de cero. Yo fui a Medellín a conocer un poquito Medellín y luego a Cali, y lo que me tocó fue fusilarlo, como cuando llegamos nosotros de párrocos a nuestras parroquias. Nosotros no tenemos un guión de todo lo que hay que hacer, sino que vamos oyendo a los fieles y oyendo a mucha gente, sabiendo, nuestro banco surge porque había una iniciativa de empresarios muy interesante en aquella época, que era UNIAPAC, Unión Internacional de Empresarios Cristianos, que el señor Villar está tratando de retomar con otro grupo de empresarios hoy en día, y él es el presidente de la Fundación Social. Un hombre muy interesante, que también se lo propongo como un candidato para que lo escuchen y conozcan de la obra de un cura genial en el sur de Bogotá, el padre Campoamor. Fue el que fundó en ese tiempo la Fundación Social. Claro. Que uno de los ejercicios bonitos que tiene esta Fundación Social es el Banco Caja Social. No es la fundación del banco, sino que el banco es una de las obritas de la fundación. Y entonces por ahí me orienté, y no, el cardenal Pedro nos acompañó muy de cerca, estuvo siendo alma y corazón de toda esta obra, y por él pues se unieron muchos empresarios, incluso algunos no eran católicos, algunos no eran muy cercanos a iglesia, pero sintieron de verdad en él a un pastor de esos que huelen a oveja y de esos que se acercan al pueblo de Dios queriendo de verdad palpar de cerca, como hoy procura palpar muy de cerca
las necesidades y las problemáticas de la Arquidiócesis de Bogotá, el cardenal Rubén Salazar, con sus vicarios y con los sacerdotes de la Arquidiócesis, porque tenemos una iglesia en toda la ciudad de Bogotá, que un poquito menos de la mitad es la Arquidiócesis, y la diócesis de Soacha, Fontibón y Engativá son la otra mitad. Una iglesia muy grande, pero es una iglesia muy viva. Nuestras parroquias están muy comprometidas y seguro para este 17, 18 y 19 de noviembre, la propuesta que nos ha hecho el Papa de reflexionar y trabajar por los pobres será de acogida y de comprometernos a dejar ver que por los pobres estamos trabajando. Es un compromiso de las 6.000 parroquias, tengo entendido, porque en la conferencia episcopal creo que hablaron de eso, de la jornada del 19 de noviembre, la jornada por los pobres, que se puede hacer en la semana anterior o ese mismo domingo. Pero usted va a hacer algo que es bien interesante, la alimentatón. ¿Qué es eso del alimentatón? Cuéntenos. Pues mire, el viernes 17, ustedes van a ver a Cristo Visión. Así nos vamos para allá. Desde nuestras instalaciones del Banco Arquidiocesano de Alimentos. Vamos a hacer el rosario, vamos a orar ante Jesús sacramentado, vamos a tener un día ya en el Banco de Alimentos para que ustedes nos conozcan un poquito más y se encariñen y nos metan en sus oraciones. Es muy importante que ustedes oren porque Dios se encarga de mover otros corazones que nos puedan ayudar más y que reconozcamos cuánto bien se está haciendo con la gente buena que está cerca de la ciudad. Pero el sábado 18, en el Centro Comercial Calima, en la 30 con 19, la gente del Centro Comercial Calima nos abrió las puertas y nos va a tener una gran tarima y vamos a tener un día de encuentro, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Van a ir algunos actores, vamos a estar allá para celebrar a las 12 del día la Eucaristía. Sí. Queremos que de verdad ese día más gente sepa que existe el Banco de Alimentos. Por eso vamos a necesitar mucho la oración de los que no se pueden mover, la oración de los que están tan conectados con Cristovisión. Vamos a dejar ver que el Banco de Alimentos en Bogotá y los municipios cercanos viene haciendo una obra con la que le obedecemos a Dios, saliendo al encuentro de los más pobres. ¿Y qué hay que hacer en la alimentatón? La gente va, pero no solo allá a ver los actores, bueno, vamos a orar, pero también hay que llevar mercadito. Se pueden llevar mercaditos o se pueden llevar recursos. Se pueden llevar recursos. Si en los días anteriores quieren consignar, va a haber una cuenta en el Banco de Bogotá que la van a ver aquí en esta pantalla y una cuenta en el Banco de Colombia. La ilusión es que podamos. Allá también va a haber unos lugares donde pueden hacer sus consignaciones. O sea, pueden ir allá a donar. Allá, también. y allá les vamos a estar diciendo dónde se consigna, los que quieran consignar. Si alguien quiere, porque no nos quiere entregar el recurso, sino entrega unos mercaditos, ahí está el Centro Comercial Calima con una gran tienda que es la 14 y otra tienda que es el Éxito. Si quieren allá también pueden comprar y nos llevan, ahí vamos a recibir. La ilusión es que en diciembre nos vamos a acercar a 25.000 familias. Ese es el punto de partida. Ya tenemos algunos empresarios. Esa es una tarea interesante. Y algunas personas en Navidad de buena voluntad que nos van a empezar a ayudar. Ya nos han ido anunciando. Vamos a arrancar con 25.000 mercados. Queremos de verdad que a los pobres, el día en que el Papa quiere invitarnos a pensar en ellos, vamos a pensar en ellos. Pero no nos vamos a quedar solo pensando en ellos. Vamos a mirar yo qué puedo hacer para socorrer o para ayudar a algunas de estas familias pobres. Y a través de parroquias, de estas diócesis vecinas y de la Arquidiócesis de Bogotá y de algunos trabajos de instituciones muy buenas, porque hoy le estamos llegando a cerca de 50.000 familias en Bogotá y los municipios cercanos con unos paquetes alimentarios. Pero donde no se entrega solamente el paquete, sino que hay todo un trabajo de tejido social, por eso se llaman Tejiendo Comunidad. En un trabajo de tejido social queremos ayudarlos, para que no sea una ayuda vitalicia, sino un socorrerlos y ayudarlos a que superen esas realidades en las que, careciendo del alimento, la acogida les ayude a sentirse de verdad amados por un Dios que es misericordioso y el paquete alimentario se les vuelva de verdad un regalito bonito, una ayuda especial. Nada se regala en el Banco de Alimentos, allá todo tiene un aporte solidario. Y esto es lo que nos permite comprar alrededor de unas 700 toneladas mensuales de producto
y nos permite entregar las cerca de 1.200 o 1.300 toneladas cada mes, que son 1.200.000, 1.300.000 kilos, porque los aportes solidarios se nos vuelven un gancho para poder socorrer. Pero en la Navidad no tenemos interés en recuperar nada. Esos mercados van sin ningún costo para esas familias. Esos mercados los van a entregar unos párrocos o los van a entregar unas instituciones que tienen un trabajo muy bueno sin ninguna pretensión, porque hay alguien que hizo una ayuda y eso somos todos nosotros para que fuese posible ese milagro de la multiplicación de los panes. Se acerca el Adviento, se acerca la Navidad, son momentos de solidaridad. Esta jornada del 19 de la jornada que el Papa nos ha invitado para los pobres. Tal vez pienso que el Papa también nos está invitando a acercarnos a los pobres para darles, pero también para tratarlos como personas. Darle un mercado a un pobre, dar una donación a un pobre, no solo es para salir del bulto y decir, tome, ya ayudé con un pan, no me vuelvo a molestar. Es como reconfigurar otra vez nuestra manera de acercarnos a la gente que necesita para tratarlos con dignidad, con respeto. Sí, pues el Papa juntó varias instituciones grandes de la Iglesia en una que procura la humanización. Y él viene insistiendo mucho en todo este tema de la humanización. Al Papa le conmovieron dos cosas muy grandes en su visita a Colombia. Y es toda la gente que salió a recibirlo y cómo llevaban los niños sobre sus hombros y los presentaban como lo más grande, como su esperanza. Pero al Papa le conmovió mucho en Colombia cuántas instituciones están haciendo tanto bien. El señor Alejandro Santos, de la revista Semana, hace un par de años, cuando participamos en un concurso que hubo con instituciones que estuviésemos haciendo trabajo social, decía, nuestro país está queriendo superar el conflicto y estamos queriendo ver la época del posconflicto como una época en la que hay que hacer cosas nuevas. Pero decía Alejandro Santos, necesitamos llegar a entender, ver, reconocer y apoyar muchas iniciativas que empezaron antes. Cristovisión es parte del trabajo de posconflicto que se ha hecho en este país y ya va por 15 años. 10. ¿Verdad? 10 años. Como fundación, sí, 15. Como fundación, 15 años. Sí, sí. Y tenemos muchas instituciones. En nuestra iglesia, a nivel nacional, hay muchas obras grandes, extraordinarias. Muchos no las conocen, pero gracias a todas estas obras que se han hecho, o por el carisma de una comunidad religiosa, o por la voluntad de unos sacerdotes muy esmerados, que han dado lugar a que pasaran cosas distintas y pudiese socorrerse de una manera más bondadosa a tantos seres humanos que tan cerca de nosotros necesitan el pan de cada día, pero también un poco de afecto y el sentirse incluidos dentro de las celebraciones, el poder ser acogidos para que haya una promoción para ellos, el poder ser identificados para que de verdad vivan condiciones distintas. La obra que hay en nuestra arquidiócesis y con las diócesis vecinas para los migrantes y para los desplazados es un trabajo increíble. A veces no se ve, ese trabajo no se ve, es muy difícil. Y a esos trabajos muchos no le apuestan porque como no se ve casi nada, entonces, ¿quién le va a aportar a lo que no se ve? Genial poder tener hoy esta oportunidad de estar aquí en Cristovisión. Y genial poderme encontrar con este buen amigo sacerdote. Somos hermanos y nos sentimos de verdad orgullosos de nuestro sacerdocio y felices de poderle servir a Dios en estas obras locas con las que estamos sintiendo que con nuestros obispos, con más sacerdotes, con muchos religiosos, con muchos laicos, podemos seguir haciendo el bien. En el Banco de Alimentos este año vamos a superar los 6.000 voluntarios que han colaborado. Seguro muchos de ustedes voluntarios nos están viendo aquí. No hemos sido capaces de decirles con el tono que se merecen ese gracias, pero hoy les comento y les cuento de nuevo que Dios es el que les da las gracias porque sus fatigas y sus logros allá en el trabajo que han hecho en el Banco de Alimentos son la mejor manera de elevar una oración a Dios para decirle gracias sabiendo que por su labor en la que no esperan a cambio más que sentir la satisfacción de un bien y de un servicio prestado,
le va a llegar una buena noticia de amor y fraternidad a tantos que necesitan. Pues nos vemos el 17, ¿no? 17, 18. En el Cristovisión se traslada su programación allá al Banco de Alimentos y el 18 en el Alimentatón. En el Alimentatón, sí. Muy bien. Centro Comercial Calima, en Fácil la llegar. 30 con 19. Los que no tienen carro, es necesario Transmilenio, ahí por le el llega, Transmilenio sí. llegar a la estación de Palo Quemado y ahí les queda una cuadrita. Y los que tienen carro, pues ese centro comercial, ese día, por ser ustedes los que van, no tiene costo el parqueadero. Van, se quedan el tiempo que quedan y no les van a cobrar por el parqueadero. Ellos tienen ese detallito especial como otra forma de decirle a nuestra ciudad de Bogotá que están felices de participar. Calima es un gran aliado del Banco de Alimentos también y qué rico que vengan a Calima a vivirlo ese día. Va a ser muy, muy especial esta jornada. Estas experiencias de caridad y diocesanas y de comunidades religiosas, pues son muchas en toda Colombia. Bienvenidas, acérquense por aquí, llamen los sacerdotes, las diócesis, porque como decía Daniel, hay tantas experiencias tan bonitas de caridad, de solidaridad, que vale la pena conocer para poder enrutar inteligentemente la caridad de manera organizada que beneficie a todos. Daniel, muchas gracias. Usted ya sabe que este canal es su casa. Pues amigos de Cristovisión, oren por el Banco de Alimentos, oren por este cura, me llamo Daniel, estoy para servirles y oren porque a los pobres de verdad ese día en Colombia les volvamos nuestra mirada a ver Dios qué nos pone a hacer a favor de todos ellos. Gracias a ustedes, queridos cristovidentes. Hay que pensar cómo nos vinculamos en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, a ese llamado del Santo Padre para la jornada de oración y de caridad con nuestros hermanos más necesitados. Dios los bendiga. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.